la mañana. Hoy es tema en la mañana. Siguiendo los pasos de Argentina, comenzó en Chile la discusión de un proyecto para instaurar el matrimonio homosexual. Es una propuesta que busca instalar la discusión, que busca modificar un artículo específico de la ley de matrimonio. Propuesta levantó polvareda en el poder legislativo del país suramericano. Una propuesta de una reforma tan de improviso, tan radical como plantear el matrimonio homosexual puede generar polarización. El proyecto fue presentado por un grupo de senadores opositores y propone la modificación de 2 artículos del Código Civil para permitir los enlaces entre homosexuales. Falta que este principio de igualdad frente a la ley que está garantizado en la Constitución efectivamente se plasme en la práctica. Iglesia Católica controvierte la iniciativa que además eliminaría el artículo que asegura que uno de los fines del matrimonio es procrear. El proyecto es rechazado por los grupos oficialistas y ha generado división en la oposición. Desde Alaska hasta la Patagonia, los defensores de los matrimonios entre personas del mismo sexo han conquistado victorias legales significativas. México, Argentina, entre otros, modificaron sus tradiciones para darle vía libre a cuestiones que favorecen a la comunidad LGBT. Varias son las batallas legales que ha ganado la comunidad LGBT de América Latina. Parejas del mismo sexo en búsqueda de matrimonio han sugerido medidas a los congresos de su nación para tener derecho a esta unión. Las iniciativas que han tenido resultados exitosos se han dado en diferentes países de Latinoamérica. Históricamente, en julio de este año, Argentina se convirtió en el primer país de la región en legalizar a nivel nacional el matrimonio entre homosexuales. Ciudad de México fue la primera ciudad de América Latina en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, con una iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Las parejas del mismo sexo pueden obtener beneficios bancarios, de salud y en algunos casos pueden llegar a adoptar. Además, la Corte de Justicia de esa nación declaró que eran válidos en todo el país los matrimonios celebrados en la capital. En Uruguay los homosexuales no pueden casarse, pero sí es posible que se registren como pareja ante las autoridades. Brasil, considerado el país del libertinaje, aún no ha avanzado mucho en la unión entre parejas del mismo sexo. En esa nación son pocos los políticos que proponen una discusión legal sobre este tema. Solo en algunos estados de esa nación se reconoce la unión civil. En la mayoría de países de Centroamérica y del Caribe no es permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. En varios de estos países cursan proyectos que pretenden equiparar los derechos de los homosexuales con los de los heterosexuales. Bueno, y frente a la vieja tesis de la confrontación de naciones se viene el pacto, la relación entre civilizaciones. En este caso, ese pacto entre civilizaciones entra un ítem muy importante aprobado por Naciones Unidas, es el respeto a la diferencia. El respeto a la diferencia que puede ser por cuestiones de raza, que puede ser por cuestiones ideológicas o religiosas, y en este caso incluso por cuestiones sexuales. Estas cuestiones igualmente ya han sido reconocidas por las propias Naciones Unidas como un derecho de cualquier ciudadano a manifestarse pública y libremente como desea que sea su relación sexual por el resto de su vida. En efecto, y parece ser que esa ideología o esa forma de pensar está recorriendo sobre todo el continente latinoamericano y parece que va de alguna forma a favor de lo que son las parejas gays y de lesbianas. En todo caso, el debate que ahora mismo tiene que confrontar Chile es evidente que va a encontrar una fuerte oposición. Vamos a regresar con Marcela Sánchez Buitrago, trabajadora social y activista de la comunidad LGBT, que continúa con nosotros el día de hoy en el programa La Mañana. Marcela, ¿cuáles cree usted que puedan ser los principales obstáculos en este debate en Chile? Creo que gran parte de los obstáculos tienen que ver con la desinformación y con los prejuicios, con la falta de un debate político serio, basado en argumentos, basado en razones jurídicas, basado más en la realidad de las personas. Es imposible en el tema de los derechos humanos admitir que hay unos derechos más importantes que otros, considerar por ejemplo que el matrimonio es un capricho y no un derecho, no buscar las mejores medidas legales para proteger la población. Y creo que hay un debate más importante que va más allá de lo legal y es cómo los estados deben dar cumplimiento a
estos nuevos cambios legales y cómo deben dar soporte, digamos, para que a nivel social y cultural y simbólico también se acompañen estas demandas. Sin duda, digamos, el objetivo no es el matrimonio como tal, porque esto es una ley y una garantía. El objetivo es lograr el respeto y la no discriminación para todas las personas. Que se puede hacer a través de la ley es un mecanismo, pero hay muchos otros que los estados también deben y tienen obligación de desarrollar. Marcela, la aprobación en Argentina de esta reforma del Código Civil, ¿cree usted que de alguna forma está motivando a otros países a llevar a cabo la misma operación, las mismas reformas? Sin duda, creo que uno de los argumentos para negar este tipo de derechos en los demás países de la región ha sido que es una realidad que no tiene que ver con nuestra sociedad, con nuestra cultura, con nuestras costumbres, y definitivamente los ejemplos de México, en el Distrito Federal o justamente en Uruguay, donde se ha aprobado las uniones civiles e incluso la adopción por parte de parejas del mismo sexo, y el tema de Argentina con el matrimonio, demuestran que sí es una realidad de la región y que sí estamos preparados y que estamos demandando desde hace mucho tiempo igualdad. Marcela, ¿considera usted que los avances en nuestro continente frente a este tema han sido suficientes? No han sido suficientes porque el problema de gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas es mucho más complejo que la igualdad ante la ley en el caso de las parejas del mismo sexo. Creo que temas tan graves como el abuso policial, como las muertes violentas, como la discriminación en colegios, en los sistemas de salud, en la calle, por parte de las familias que todavía siguen violentando a gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas, la respuesta ineficiente del Estado en muchos casos, creo que demuestra que quedan todavía muchos desafíos por conseguir, pero sin duda estas leyes de igualdad en el caso de las parejas del mismo sexo envían un mensaje de legitimidad, como decía anteriormente, y envían un mensaje de cambio positivo para las sociedades. Pero creo que no podemos desconocer que se ha avanzado, que Brasil con su política de Brasil sin homofobia, por ejemplo, o todas las políticas de no discriminación en México, los avances de las parejas del mismo sexo en Ecuador o en Colombia demuestran que se está caminando hacia un mayor reconocimiento de la igualdad y la dignidad de las personas. Marcela, ¿usted no cree que de alguna manera esta polémica se ha tornado más en un debate moral que casi de carácter político? Sin duda, creo que esa ha sido la estrategia de los grupos opositores, y es centrar el debate en asuntos morales y religiosos particulares y no donde debe ponerse, que es en las leyes y en el Estado. Finalmente es el Estado quien debe reconocer los derechos de sus ciudadanos, y si bien las iglesias y los grupos conservadores pueden tener opiniones y pueden participar en el debate, finalmente el mayor interlocutor en el caso de los derechos son los Estados y son sus ciudadanos y ciudadanas. Marcela, ¿hay registro de éxodo de parejas homosexuales que buscan legalizar sus uniones en otros países? En este tema de las migraciones creo que es muy importante, digamos, no solamente con países de la región, sino con países europeos y norteamericanos, donde muchas familias ven una oportunidad de reconstituirse y de unirse como tal al reconocer los matrimonios. En el sistema, por ejemplo, de Naciones Unidas también a sus empleados les reconocen los derechos cuando sus países de origen reconocen derechos a las parejas. Entonces creo que sin duda sí se va a dar un movimiento interesante a nivel de migraciones y de reconocimiento de parejas binacionales. Hoy es tema en la mañana. Alerta en Brasil por incremento de turismo sexual en búsqueda de niños. Então esses dois Brasis, eles são muito... Al Brasil desarrollado, el turismo lo beneficia y le aporta más recursos económicos, pero el efecto sobre el Brasil del tercer